Arquímedes, el genio griego de las matemáticas, la física, la ingeniería y los ingenios de Siracusa. Arquímedes fue un genio de las matemáticas, la física, la astronomía y la ingeniería que vivió en la ciudad griega de Siracusa en el siglo III a.C. Es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad y sus descubrimientos e inventos han influido en el desarrollo de la ciencia y la tecnología a lo largo de la historia. Entre sus aportaciones más destacadas se encuentran el principio de Arquímedes, que explica el empuje que experimentan los cuerpos sumergidos en un fluido, el método exhaustivo, que consiste en aproximar el valor de una magnitud mediante sucesivas aproximaciones, el cálculo del número pi, que es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, y la ley de la palanca, que establece la relación entre las fuerzas y las distancias en una balanza. Además de sus estudios teóricos, Arquímedes también fue un gran inventor y constructor de máquinas e instrumentos. Algunos de sus inventos más famosos son el tornillo de Arquímedes, que sirve para elevar agua desde un nivel inferior a otro superior, el odómetro, que mide la distancia recorrida por un vehículo, el planetario, que reproduce el movimiento de los astros, y el atractorio, que es un imán artificial. Pero quizás la ocasión en la que Arquímedes demostró más ingenio fue durante el asedio de Siracusa por parte del ejército romano en el año 214 a.C. Los romanos querían conquistar Sicilia, donde se encontraba Siracusa, para acabar así con la influencia cartaginesa en la zona. Sin embargo, se encontraron con una feroz resistencia por parte de los siracusanos, que contaban con las armas diseñadas por Arquímedes. Según cuentan los historiadores antiguos, Arquímedes creó toda clase de ingenios para defender la ciudad, tanto por tierra como por mar. Entre ellos se menciona la garra de Arquímedes, que era una especie de grúa con gancho que se lanzaba desde las murallas para atrapar a los barcos enemigos y levantarlos por el aire o volcarlos. También el rayo de calor de Arquímedes, que era un sistema de espejos que reflejaba los rayos del sol hacia los barcos enemigos para prenderles fuego. Asimismo, las catapultas y balistas, que eran máquinas que lanzaban proyectiles de gran tamaño y alcance contra las tropas y los barcos romanos. También los escorpiones, que eran arcos gigantes que disparaban flechas con gran fuerza y precisión. De igual modo, los cuernos acústicos, que eran tubos que amplificaban el sonido y servían para comunicar a larga distancia o para aturdir al enemigo con ruidos estridentes. Gracias a estos ingenios, Arquímedes logró retrasar el avance romano durante 2 años, causándoles grandes pérdidas y frustración. Sin embargo, finalmente los romanos lograron entrar en la ciudad por sorpresa y tomarla por asalto. Según la leyenda, Arquímedes murió mientras estaba absorto en sus cálculos matemáticos, cuando un soldado romano le ordenó rendirse y él respondió: «No molestes a mis círculos». El soldado le clavó su espada sin saber que acababa de matar al mayor genio de Siracusa. Arquímedes fue un pionero en el uso del método científico, que consiste en observar los fenómenos naturales, formular hipótesis, realizar experimentos y deducir leyes generales. Sus descubrimientos e inventos sentaron las bases de muchas ramas de la ciencia y la tecnología que se desarrollaron posteriormente. Entre las áreas de la ciencia y la tecnología que se beneficiaron de las aportaciones de Arquímedes se pueden mencionar las siguientes: las matemáticas, ya que Arquímedes avanzó el estudio de la geometría, el cálculo, el álgebra y la aritmética, calculó el valor aproximado del número pi, halló fórmulas para el área y el volumen de diversas figuras y cuerpos, inventó un sistema de numeración para expresar números muy grandes y resolvió problemas complejos mediante métodos ingeniosos. También la física. Arquímedes formuló principios fundamentales sobre la estática, la dinámica y la hidrostática y la óptica. Descubrió el principio de Arquímedes, que explica el empuje que sufren los cuerpos sumergidos en un fluido, la ley de la palanca, que relaciona las fuerzas y las distancias en una balanza, el principio de conservación del momento angular, que se aplica al movimiento de los cuerpos giratorios. También la astronomía. Arquímedes estudió el movimiento de los astros y construyó un planetario que reproducía el sistema solar. También calculó la distancia entre la Tierra y el Sol y el tamaño de ambos cuerpos celestes. Asimismo, la ingeniería. Arquímedes diseñó y construyó máquinas e instrumentos para fines civiles y militares. Entre ellos se destacan el tornillo de Arquímedes, que servía para elevar el agua, el odómetro, que medía la distancia recorrida por un vehículo, el atractorio, que era un imán artificial, y los ingenios de Siracusa, que eran armas defensivas como la garra de Arquímedes, el rayo de calor de Arquímedes, las catapultas, las balistas, los escorpiones y los cuernos acústicos.
Pero Arquímedes fue un hombre que no solo se dedicó a la ciencia y a la tecnología, sino que también tuvo un interés por la cultura y el arte de su época. Su obra refleja su admiración por la belleza y la armonía de la naturaleza y de las formas geométricas. Entre las áreas de la cultura y el arte que se vieron influidas por Arquímedes se pueden mencionar las siguientes: la literatura, ya que Arquímedes escribió varios libros y tratados sobre sus descubrimientos e inventos, utilizando un lenguaje claro y riguroso, pero también con toques de humor e ironía. Sus obras fueron leídas y admiradas por muchos escritores posteriores como Cicerón, Plutarco, Ovidio y Luciano de Samosata. También se dice que Arquímedes compuso un poema sobre el número pi que se ha perdido. También en filosofía, Arquímedes fue un pensador que buscó el conocimiento de la verdad mediante la razón y la observación. Sus principios y métodos científicos influyeron en la filosofía natural de los estoicos y los epicúreos, que también se interesaron por el estudio de los fenómenos físicos y matemáticos. Además, Arquímedes fue un defensor de la libertad y la democracia, como se muestra en su resistencia contra el dominio romano. También la pintura. Arquímedes fue un admirador del arte pictórico, especialmente del pintor Zeuxis, al que consideraba el mejor representante de la escuela siciliana. Se dice que Arquímedes le pidió que le pintara una escena del asedio de Siracusa, pero que Zeuxis se negó por temor a ofender a los romanos. También se dice que Arquímedes inventó un dispositivo para dibujar perspectivas que consistía en una serie de cuerdas tensadas sobre un marco. Igualmente, la escultura. Arquímedes fue un experto en el arte de la escultura tanto en bronce como en mármol. Se dice que esculpió varias estatuas de dioses y héroes griegos, así como de personajes históricos como Alejandro Magno y Pirro de Epiro. También se dice que esculpió una esfera armilar que era un modelo tridimensional del sistema solar. Por supuesto, también la arquitectura. Arquímedes fue un maestro en el arte de la arquitectura, tanto civil como militar. Diseñó y construyó varios edificios públicos y privados en Siracusa, como templos, teatros, baños, palacios y jardines. También diseñó y construyó varias fortificaciones y murallas para proteger la ciudad de los ataques romanos. Arquímedes, pues, fue un hombre excepcional y polifacético que combinó la teoría con la práctica, la ciencia con el arte y la razón con la imaginación. Su vida y su obra son un ejemplo de creatividad e ingenio al servicio del conocimiento y de la defensa de su patria. Su legado ha llegado hasta nuestros días y ha contribuido al progreso de la humanidad, además de ser inspiración para muchos otros científicos e inventores.